Todo comienza con nuestro protagonista Lee Do-jin, el cual se sorprendió de que el seguro médico no cubriera lo que necesita su hermana. La recepcionista le explicó que se ocupa la nueva inyección de regeneración neural para el tratamiento de su hermana que inicia ahora, y ese es un gasto que no cubre el seguro. De hecho, si no tiene un seguro médico privado, será una carga bastante grande. Después de todo, se trata de un medicamento recién desarrollado, y su precio dejó impactado a Lee, ya que la cifra es de 5 millones de wons. El médico le avisó de que si su hermana no recibe esas inyecciones espinales 2 veces al mes, sufrirá una parálisis grave en la parte superior del cuerpo. Fue en ese momento en el que Lee recordó que, según la gente, el dinero no da la felicidad, pero ya se dio cuenta de que cuando necesita dinero, el no tenerlo puede dar mucho miedo. Y el día de hoy se le puso un precio a la vida de su hermanita, quien le preguntó si las cuentas del hospital son muy caras. Él se preguntó si debería revelarle todo, pero decidió mentir diciendo que acaba de conseguir un buen trabajo gracias a la recomendación de un profesor. Su hermana supone que deberá olvidarse del atletismo. Sin embargo, Lee asegura que va a ayudarla para que vuelva al atletismo y que ella solo debe enfocarse en estudiar mucho por ahora. Su hermana confía en sus palabras, así que eso es lo que hará. Lee sabe que no tendrá problemas, ya que siempre fue buena tanto en los estudios como en el atletismo, y piensa que, aunque no estén sus padres, al menos él se encargará de cubrir los gastos médicos. En la tarde recibió la mala noticia de que su solicitud de préstamo fue denegada. Además, él ya cuenta con unos préstamos estudiantiles. La situación no podía ser más desalentadora, y debido al enojo tiró su cuaderno con mucha fuerza, pensando en lo realmente necesario que es el dinero, y ahora más que nunca lo necesita. Su historial crediticio ya está arruinado y tiene que conseguirlo de alguna manera, pero lamentablemente ya no tiene más opciones, y en medio de llantos menciona que necesita ganar dinero. Porque de lo contrario su hermana Yejin no volverá a caminar. Seguidamente recordó que no es tiempo de lamentos, porque todavía es una cantidad que puede cubrir de alguna manera. Cuando iba a recoger su cuaderno, un gato con heterocromía lo rasguñó, a lo que él no le prestó mucha atención, aunque se confundió porque había una tarjeta en medio de las páginas. Para su sorpresa, esa tarjeta contenía un número para conseguir empleo de despacho del más allá. Tal cosa le pareció sospechosa, creyendo que tal vez se trate de un nuevo esquema de comercio de órganos. De inmediato la arrojó porque no está tan desesperado, pero poco después volvió para recogerla, alegando que no es bueno tirar basura en la calle. En la noche le cayeron un par de notificaciones a su teléfono, y ahí recordó lo terrorífico de las deudas. Los intereses y servicios básicos están rascando sus bolsillos, y con el paso del tiempo no hicieron más que aumentar. En este punto ya no posee el lujo de ser selectivo y solo le queda un último recurso. A pesar de que le resulta sospechoso, cree que llamar no debería ser tan grave, y con suerte, podría tratarse de un trabajo de medio tiempo legítimo, o al menos espera que no le roben los órganos. Extrañamente, en la llamada una voz le dijo lo siguiente: vive con bondad, las buenas acciones tienen su recompensa, el mundo es hermoso, y haz buenas acciones diarias. Con algo de nervios, Lee contestó con un hola, algo que dejó en silencio a la otra persona, quien le preguntó si de verdad está llamando ahora mismo. Él respondió que sí, una cosa que sorprendió a la persona detrás del teléfono porque al fin alguien decidió llamar. Acto seguido le explica que el trabajo de hoy será en la sala funeraria del Hospital Municipal de Gwanan, y quiere saber si él puede estar allá a las 10:50. Esa franqueza sorprende a Lee, ya que ni siquiera se han presentado, y solo le quedan 30 minutos para llegar al lugar. La persona preguntó que si acaso eso es un problema, y en ese caso podría colgar. Lee, nervioso, respondió que no hay ningún problema, y la persona le aclaró que hay un código de vestimenta, por lo que necesita usar un traje negro, cosa que Lee consiguió sin problemas. Ya en el lugar, se mentaliza en caso de que necesite huir, debido a que no pudo preguntar de qué se trata el trabajo. En ese momento llegó una mujer preguntando si él es Lee, a lo que él contestó de manera afirmativa, pero se sonrojó ya que frente a él estaba una chica con una belleza que sus ojos jamás habían visto. En ese instante sintió dos cosas. La primera fue una inexplicable sensación de confianza,
lo que es un alivio porque al menos el trabajo no parece ilegal. Y la segunda sensación fue la de un miedo inexplicable, casi como si fuera arrastrado a las profundidades en el mar nocturno. Por cierto, notó que se le acercó demasiado, algo que lo puso muy nervioso dado que no le aparta la mirada, y cree que esto es una nueva modalidad de presión en la entrevista. Aparte, tiene una belleza que no la hace parecer humana. Ella le ordenó que la siga, y en el camino él preguntó a dónde se dirigen y qué tipo de trabajo es el que harán. Ella menciona que irán a la sala número 1 de este hospital. Por cierto, mi gente, mientras avanzaba la historia nunca se nos reveló el nombre de la albina, así que le llamaremos Ofelia, y con eso claro continuamos. En el lugar de destino, un señor estaba intentando acercarse de más a una chica, pero como ella se resistía, el señor mencionó que está aquí como amigo de su padre, y que incluso le mostró respetos en el funeral. Sin vergüenza alguna, le tocó la cola preguntándole si recuerda cuánto la adoraba cuando era niña. De inmediato la mujer le quitó sus sucias manos, y aquí es cuando Ofelia le pidió a Lee que se prepare para presentarse. Él no sabe con qué propósito debe hacerlo y no puede evitar mostrar su preocupación. El señor le dijo a la chica que no tiene que ser tan dura con el amigo de su padre porque incluso trajo un regalo de condolencias. Antes de que las cosas escalen, Lee intervino para recomendarle que deje su regalo y se vaya rápido antes de que lo denuncien, ya que es evidente que esta mujer no quiere tenerlo cerca. El señor pregunta quién es este zoquete, y Lee se presenta formalmente como un empleado de la compañía de servicios funerarios. Eso enoja aún más al señor porque un insecto como él no tiene derecho a tocarlo, ¿o es que acaso no sabe a quién se dirige? Ofelia le aclaró a Lee que no es un empleado de ninguna compañía funeraria, pero se alegra de que haya encontrado al hombre correcto que debía ver esta noche. Esto confunde mucho a Lee, porque si ella no es de una funeraria, entonces ¿qué rayos hacen aquí? Ofelia menciona que este señor se llama Kim Wang, comenzando a revelar cada detalle de su vida. Desde su nacimiento y que tiene 3 hijos y 2 hijas, hasta su historial de trabajos hasta el día de hoy, que es concejal de la ciudad. Ha tomado muchas vidas inocentes desde el año pasado, y su último asesinato lo ordenó la noche de ayer. La chica de antes se quedó sin palabras porque anoche fue cuando su padre tuvo el accidente. Ofelia revela que eso fue obra de Kim, y simplemente lo disfrazaron como el accidente de un periodista que era su amigo de la infancia, el cual investigaba su corrupción y 2 casos de contratación de mercenarios. El tipo ya entendió que Ofelia es una novata fiscal que vino con solo un investigador, pero se muestra confiado debido a que tiene muchos números de fiscales de alto nivel, además de funcionarios judiciales de alto rango que pueden sacarlo de cualquier apuro. Ofelia con una mirada fría, dice que su deuda kármica ya ha sido pagada. Cometió crímenes, y los repitió innumerables veces, dañó a demasiadas personas en sus meros 60 años, pero incluso la basura como él tiene una última oportunidad, así que le recomienda que se arrepienta cuanto antes. Kim claramente se negó a hacerlo, sin poder creer la valentía de los jóvenes fiscales de hoy en día. De hecho, los ignoró por completo para llamar a un secretario y agendar una partida de golf. No obstante, algo en el ambiente cambió, y Ofelia le avisó a Lee que su trabajo está a punto de comenzar. Para ello deben detener eso, y Lee cree que se refiere al señor Kim, el cual, sin explicación alguna, cayó al suelo sin poder moverse. Lee intentó hacerlo despertar, pero Ofelia le señaló lo que deben detener, una cosa que está saliendo de la nada y dejó paralizado a Lee por el miedo, algo bastante entendible. Ya que presenció como una grieta surgió en el espacio para luego dar paso a un lobo inmenso, el cual preguntó quiénes eran ellos dos. Después de todo, no debería quedar nadie aquí además de su presa. Lee sugirió evacuar a todos los civiles, aunque se sorprendió ya que todos desaparecieron ante sus ojos. Ofelia explica que fueron ellos quienes desaparecieron porque entraron en la barrera del monstruo. Lee no entiende a qué se refiere, y Ofelia menciona que esta barrera es donde el monstruo trae a sus presas, aquellos que han cometido maldades más allá de una vida de pecados, y el lobo se encarga de cazarlos. En otras palabras, están en un campo de caza. En cuestión de segundos, Ofelia tuvo que reaccionar a una gran velocidad para salvarlos, y al aterrizar dice que el trabajo de hoy es detener esa caza.
El lobo ya entiende que ellos son los que interfieren con los Moktuji y ahora piensan interponerse en su camino, por ende los aniquilará aquí mismo. Ofelia sacó un pergamino que funcionó como escudo para repeler el ataque mortal, dejando sin palabras a Lee porque lo hizo sin muchos problemas. El lobo los considera unos necios por elegir enfrentarlo, y le parece bien, ya que ese es un espíritu admirable para un guerrero. Lee todavía seguía impactado porque, al final, esto sí es real y no un sueño como pensaba. Enseguida, el lobo lanzó el mismo ataque a distancia, momento en el que Ofelia tomó a Lee para sacarlo del área de impacto. Después, el lobo se enojó por lo que está ante sus ojos, ya que considera a Lee una desgracia como hombre por ser cargado por una mujer, pero aceptará tener una verdadera pelea. Se le hace evidente que Lee no es alguien que practique el combate sin armas, y por lo tanto esperará a que prepare su arma. Aparte, sabe que pelear no es el papel de Ofelia, pero aún así trajo a un ratón de biblioteca que ni siquiera podría torcerle el cuello a un pollo, quien no será capaz de tocarle un pelo del cuerpo. Ofelia dice que, a pesar de todo este alboroto, él tampoco pudo tocar ni un pelo de este ratón de biblioteca. Lee, en sus adentros, quiere que Ofelia deje de provocar al lobo, pero ella, en lugar de callarse, le hizo una propuesta: el primero que reciba el más mínimo rasguño deberá retirarse. Supone que él debe estar muy confiado en sus habilidades, así que no cree que se niegue a ese duelo contra un ratón de biblioteca. Tal comentario hizo que el lobo aceptara el trato y esperará a que ese humano esté listo. Un nervioso Lee menciona que no puede pelear, aunque Ofelia dice que no hay nada de qué preocuparse, ya que lo ayudará en todo lo que pueda. Primero que nada, pregunta si tiene algún arma que pueda usar, a lo que él, obviamente, responde que no porque jamás las ha necesitado. Además, no entiende que la hizo pensar que puede enfrentarse a un monstruoso lobo. Ofelia le asegura que se puede enfrentar a ese Moktuji, pero él le recuerda que solo es un estudiante. Ella comenta que él es un erudito que cultiva el conocimiento, por lo que debe ser capaz de disparar un arco. Al fin de cuentas, es una de las 6 artes del erudito. Sin embargo, él confiesa que no puede usar un arco. En ese caso, Ofelia pregunta si puede usar armas cortantes, recibiendo una respuesta negativa nuevamente. Ella no puede creer que de verdad sea incapaz de usar alguna arma, y por su mirada Lee entendió que lo está subestimando. Esto provocó que su orgullo de hombre saliera a relucir, respondiendo que sí puede cuando una mujer pregunta algo. Y sin muchas esperanzas, piensa que es hora de improvisar. Por consiguiente, Ofelia le pidió que se arrodillara, y pese a la sorpresa, él decidió hacerlo. Ella le dará el poder de materializar armas desde su imaginación y la habilidad de crear su propio poder. Seguidamente, le dio un beso en la frente y le aconseja que imagine su arma y debe irla armando poco a poco en su mente. Si hace eso, el arma que visualice será creada en el mundo real. Ella está segura de que logrará manifestarla. Lee todavía seguía sonrojado por el beso en la frente y le dijo sí a todo sin pensarlo. Después, se golpeó la cara para calmarse, y el lobo pudo ver que ya está listo, percatándose de que, a pesar de su cuerpo débil, tiene un gran espíritu, ya que está conteniendo su miedo para la batalla. Lee recuerda las palabras de Ofelia, y justo ahí el lobo se lanzó al ataque. Lee nos revela que eligió el diseño 3D como carrera, y por eso se le hace familiar tener que diseñar cosas en un espacio virtual. Lo irónico es que eligió esa carrera sin pensarlo bien, pero a pesar de ello, estudió muy bien su profesión, suponiendo que todo ese esfuerzo fue para este momento. De esa forma, procedió a ensamblar el arma con la que más se identifica y se la va a mostrar al lobo, el cual ya estaba a punto de alcanzarlo. Enseguida, Lee apuntó su arma para luego disparar, logrando conectar en una de las patas. No obstante, eso no se detuvo ahí, porque arremetió con una ráfaga de balas. El lobo, al ver el peligro, no tuvo más opción que retroceder. Un desarrollo de los acontecimientos que puso contenta a Ofelia, ya que Lee pudo crear un tremendo rifle. El lobo había olvidado por completo que los humanos pueden usar el hierro y el fuego, aunque, de todas formas, le causó algo de gracia y se va a retirar como habían acordado. Pero antes de irse, dice que su nombre es Frost, uno de los 6 colmillos nombrados, y de igual forma, Lee le dijo su nombre. El lobo sonrió afirmando que lo recordará muy bien.
Luego de acabar con el combate, ellos salieron de la barrera, y Lee notó que las paredes rotas volvieron a la normalidad. Ofelia lo felicitó por su trabajo, informándole que el peligro ya pasó, así que puede relajarse, y con un chasquido, hizo que su arma desapareciera. El pago por su trabajo ya fue transferido a su cuenta, y ahora le explicará con más detalles en qué consiste este trabajo. Sin embargo, Lee dijo que no hace falta, ya que solo vino a ganarse el sueldo de este día y no piensa volver a trabajar en algo tan peligroso. Antes de que se vaya, Ofelia le mostró un sobre que contiene la misma cantidad de dinero que le acaba de depositar y quiere que se lo lleve. Lee decidió aceptarlo, mientras que Ofelia mencionó que abra el sobre solo si cambia de opinión y quiera volver a verla. En caso de que eso suceda, ella lo encontrará donde sea que esté, y espera que no pase mucho tiempo para que llegue el día en el que se vuelvan a reencontrar. En casa, Lee soñó con un momento que marcó su vida para siempre, cuando sus padres tuvieron un accidente automovilístico, y con sus últimos alientos, le pidieron a Lee que cuidara bien de su hermanita. En la actualidad, Jae-in entró a su habitación para despertarlo con un trozo de hielo, una táctica que funcionó a la perfección. Ella hizo esto porque él se lo pidió la noche anterior y supone que no habrá olvidado que hoy le toca ir al hospital. Por ende, le hará el desayuno, así que debe levantarse y prepararse para comer bien. Cuando Jae-in sale de la habitación, Lee se lamenta porque todavía le falta para poder pagar las deudas del hospital, pero ahí cae en cuenta de que no ha revisado cuánto le pagaron ayer. Tras echar un vistazo, se quedó sin palabras, debido a que recibió 5 millones de wons, justamente lo que necesita para pagarle al hospital el día de hoy. Pasaron los minutos y aún seguía sin poder creer que haya recibido semejante suma de dinero. Tanta es su distracción que terminó chocando su pie contra un mueble, haciendo que su hermana escuche sus fuertes gritos de dolor. En eso, Lee recuerda que en ese sobre hay la misma cantidad de dinero, y cree que sería bueno tomarlo para asegurar el pago de la cuenta del hospital el próximo mes. También se le vino a la mente las palabras de Ofelia, quien dijo que cuando abra el sobre, ella lo encontrará sin importar dónde esté. Eso último le pareció bastante ilógico, y aunque lograra saber su ubicación, simplemente no le abrirá la puerta. Justo en ese momento, Ofelia dijo estar sorprendida porque lo abrió antes de lo esperado, unas palabras que lo pusieron pálido del miedo, ya que el sonido vino de su cama. Con algo de incertidumbre, levantó las sábanas, llevándose la sorpresa de que Ofelia estaba ahí. Tal cosa lo dejó perplejo y pregunta desde cuándo está aquí. Gracias al ruido, su hermana Jae-in se preocupó por su estado, así que le avisa que va a entrar. Por lo repentino de la situación, Lee decidió tirarse a la cama para cubrir a Ofelia con las sábanas y evitar que su hermana la vea. A quien le exige que no entre así de repente, ya que al menos debería tocar primero. Jae-in, de forma irónica, toca para que esté contento y confiesa estar segura de haber escuchado la voz de una mujer. Lee se excusa con que estaba viendo algo en su teléfono, y Jae-in entiende lo que está pasando. Sabe lo solitario que es estar grande y no tener una pareja, pero como su hermana, entiende y respeta eso, aunque cree que acariciarse la nutria en pleno día ya es demasiado. Pero de todas formas, irá a la tienda para darle su espacio. Lee se avergüenza por el gran malentendido que acaba de suceder, pero en realidad prefiere que piense eso, porque de lo contrario, no vería la forma de explicarle esta situación. Al final, Lee se la llevó a una cafetería cerca de su casa para evitar que Jae-in la vea. Justo en ese instante pasaron la noticia de que el concejal Kim falleció en un accidente durante esta mañana, lo que sorprende a Lee, debido a que se trata del tipo al que el lobo estaba persiguiendo. Ofelia se lo confirma, revelando que ese sujeto falleció en un accidente automovilístico frente al hospital, algo bastante irónico porque perdió la vida del mismo modo que ordenó eliminar a otros. La buena noticia es que su alma fue guiada de forma segura al infierno, y eso fue gracias a que él venció a ese lobo gigante. Lee se confunde al escuchar la palabra infierno y pregunta qué es ella exactamente. Ofelia nota que estuvo adivinando, confesando que viene del más allá. Lee supone que está loca, pero después de lo que pasó ayer, tampoco es que tenga muchas opciones para dudar, y quiere saber si acaso tiene que ayudarla como una parca, quien lleva las almas al más allá cuando les llega su hora. Ofelia dice que hay dos cosas incorrectas.
Primero, actualmente está actuando como una especie de mensajera, pero su rango no es de parca, sino que es de grado Sinhan, y su trabajo es someter el mal, además de derrotar fuerzas demoníacas. Si solo fuera cuestión de guiar almas, no haría falta alguien con su poder. Básicamente, el trabajo de ellos es proteger las almas. Entonces, Lee comprende que deben proteger las almas humanas de esos monstruos gigantes. Una cosa que Ofelia confirma, contando que esos monstruos son los únicos seres de toda la creación que no nacen del universo, sino del pecado humano. No pertenecen a ningún lugar del mundo, simplemente son residuos del alma humana, habitantes del borde entre la vida y los depredadores supremos entre los monstruos, los cuales ellos llaman Moktuji. Por otra parte, se nos muestra a alguien golpeando unas rocas con una fuerza estratosférica, y ese alguien es el lobo Frost, quien se encuentra en su forma semihumana. Al lugar también llegó otra persona para burlarse de él por haber perdido contra un humano, y no puede creer que ahora mismo esté entrenando rompiendo rocas a la antigua. Esta tipa es Summer, y Frost le recuerda que debe hablarle con respeto a los veteranos, así que debe bajar y hablarle cara a cara antes de que le rompa el cuello. La chica o el chico, que eso todavía no se nos revela, menciona que Frost anda muy sensible como loquita. Aún así, le cuesta creer que el invencible Frost perdiera y volviera, por lo que pregunta cómo es que falló la cacería. Frost le aclara que no falló, simplemente es un guerrero que cumple con su palabra. Summer lo considera muy anticuado, alegando que a ese tipo de gente se les llama ancianos. Frost ve de mala educación que se les llame ancianos a los grandes guerreros, además ni siquiera perdió, solo cumplió con la promesa que había hecho. Summer menciona que eso es lo mismo que perder, y tal falta de respeto hace que Frost le muestre su imponente aura. Summer accedió a dejar de burlarse, pero su madre quiere oír directamente la razón de su fracaso. Frost comprende lo dicho, y tiene pensado visitarla pronto. Siendo así, Summer se va a retirar, pero no sin antes preguntar si ese humano es fuerte. Regresando al mundo de los vivos, Ofelia menciona que los Moktuji apuntan a las personas como el concejal Kim, los cuales han cometido crímenes más allá de una vida entera de maldades y roban sus almas manchadas por sus malas acciones. Lee comprende que solo aquellos verdaderamente malvados se convierten en objetivos para los Moktuji, y es por eso mismo que no mira lógico proteger las almas de esos degenerados. Ofelia comenta que el orden del universo está estructurado alrededor de la circulación de almas a través del ciclo de la reencarnación. Las almas humanas acumulan buenas acciones a través de sus vidas, convirtiéndose en seres mejores, más virtuosos y en entidades de mayor dimensión. Esa circulación de almas es la fuerza que sostiene el orden del universo, y es la ley del cosmos establecida por toda la creación. En el centro de esa circulación, las almas humanas tardan cientos de años en que nazca una sola alma nueva. En otras palabras, las almas humanas son espiritualmente lo más valioso y preciado en todo el universo, por lo que deben ser protegidas por el bien del orden universal. Toda esta información dejó a Lee muy pensativo, ya que hablar de estos temas hace que se sienta muy convencido de que todo sea real. Incluso aún puede sentir en sus manos el arma que creó el día de ayer. Seguidamente, Ofelia saca un pergamino, diciendo que los actos malvados deben ser purificados con un castigo adecuado, y ese es el infierno, que fue hecho como un sistema de purificación. El problema es que los actos malvados humanos provocan fracturas y caos poco a poco, afectando negativamente la estructura del universo. Como prueba de eso, el mal humano ya ha creado a los Moktuji, que existen fuera de las leyes de toda la creación. En caso de que no logren enviar las almas al infierno para ser purificadas, el mal se irá acumulando, creando grietas en las leyes del universo, y a largo plazo podría causar una catástrofe universal. Ahora Lee ya ve razonable proteger las almas malvadas, pero él no tiene tiempo para preocuparse por catástrofes universales. Ya que solo es un chico que apenas logra pagar las cuentas del hospital de su hermana cada mes, así que se irá de aquí. Aunque, antes de eso, le pregunta por qué no lucha directamente si se supone que es una deidad. Ofelia revela que sus poderes divinos pueden subyugar monstruos comunes, espíritus malignos y duendes, pero los Moktuji surgieron del pecado humano, y por lo tanto, solo las almas humanas pueden subyugarlos. Porque el poder de la vida es su polo opuesto.
Las deidades como ella no tienen la posibilidad de dañar a los Moktuji, y por esa razón es que en los últimos 1000 años, las deidades han formado alianzas con humanos, pidiendo prestado su poder para luchar contra los Moktuji. Tomándolo de la mano, menciona que él tiene talento y las cualidades de un protector de almas. Esta acción pone muy ruborizado a Lee, quien aparta la mirada para no sentir tanta vergüenza, pero se llevó la sorpresa de que su hermana estaba afuera, y de inmediato se agachó para no ser descubierto. Ofelia quiere saber qué pasa, a lo que él no da respuesta, y recuerda que, como hermano de Yejin, tiene que hacer cualquier cosa para que ella pueda caminar bien sin sufrir parálisis en la parte inferior. Con eso en mente, confiesa que debe preguntar algo, y es que desea saber si puede curar el cuerpo de su hermana. Al fin de cuentas, es una deidad, y si lo hace va a aceptar el trabajo. Ofelia revela que la situación de su hermana le duele, pero lastimosamente, los dioses tienen prohibido interferir directamente en la vida de los humanos. Incluso si eso significa no poder realizar un milagro con buenas intenciones, y por ende le da sus más sinceras disculpas. Lee únicamente guarda silencio, para después decir que está bien, ya que sabía que no iba a ser fácil. Sin embargo, su hermana Yejin necesita medicamentos nuevos y muy costosos cada mes, y si puede cubrir esas cuentas médicas, va a luchar contra esos monstruos con ella, siendo una noticia que la puso contenta. Tras unos segundos de silencio, Lee confiesa que le gustaría vivir sin preocuparse de los gastos. Además, también desea que le compre una nueva computadora, así dejará de tener una vieja computadora y pasará a tener una poderosa, vigorosa, hercúlea, corpulenta y robusta computadora gamer. Aparte, quiere que le pague la matrícula a su hermana cuando entre a la universidad. Al caer la noche, Lee fue a cenar con su hermana, donde, con un poco de nervios, le preguntó si alguna vez extrañó a sus padres. Ella no entiende a qué vino eso de repente, pero, con una sonrisa, menciona que él ha llenado muy bien el vacío que han dejado sus padres. Tal serenidad lo dejó asombrado, ya que parece que la edad mental de Yejin es más alta que la de él. Al menos le puede asegurar a sus padres que está cuidando bien de Yejin, pero lo irónico es que ella también le asegura a sus padres que está cuidando bien de su hermano. Cambiando de escenario, pasamos a una biblioteca, donde una chica encontró un libro que le gustaba. En ese instante, una rata misteriosa se asomó en la estantería, quien vino aquí a ver a Summer, y por fin se nos confirma que es una chica. Ella usó su gorra para taparlo mientras le pedía que tenga más cuidado porque los humanos se asustan cuando miran ratones. El ratón se disculpa por sus acciones, a la vez que Summer quiere saber a qué vino. El ratón dice estar aquí para que los deje luchar a su lado en esta cacería. Ella pregunta si sabe a qué tipo de humanos se enfrentarán en esta ocasión, y el ratón responde que ya se enteraron de todo. Ese humano es quien derrotó a Frost usando una pistola. Summer dice que está en lo correcto, y es por esa razón que es demasiado peligroso que ellos luchen, ya que podrían ser eliminados con cada bala, recomendándoles que dejen esa valentía imprudente. El ratón cuenta que, a diferencia de otras armas, las armas de fuego se vuelven inútiles cuando se acaban las municiones. Pero el número de individuos de su colonia supera con creces el cargador de un rifle común y corriente. Además, ellos hicieron una promesa juntos. Summer recuerda perfectamente que todos los Moktuji han prometido sacrificarse por su madre y su pueblo, esto sin importar si son fuertes o débiles. Entonces le pregunta si realmente desean perecer luchando. El ratón comenta que desean elegir el momento y lugar de su final, y el escenario perfecto es perecer luchando al lado de uno de los 6 nombrados, como lo son Summer y Frost, así que sin duda lo harán. A Summer se le hace imposible rechazarlo teniendo en cuenta esa determinación, y les asegura que se convertirán en la base de la salvación de los Moktuji. Con eso claro, les ordena que se preparen para la pelea, porque el día de la cacería ya está cerca. Mientras tanto, los protagonistas dieron inicio a la primera semana de entrenamiento. Y después de ese día comenzó un infierno de mediciones físicas con el propósito de hacer un análisis preciso de su estado de salud y resistencia. Durante esa semana, cada día medían las marcas de 50 metros de velocidad y 3 kilómetros de carrera de resistencia, una actividad que repitieron día tras día.
Ella explica que deben sacar varias muestras y datos en diferentes estados de agotamiento porque, de esta forma, podrá crear un programa de entrenamiento especial para él. Simplemente quiere que confíe en ella, porque todo esto es para su bien, y de esa forma siguieron corriendo. En la segunda semana, Lee comenzó a entrenar con pesas, y esta vez hizo un máximo de 12 repeticiones. Ofelia lo elogia por su gran trabajo, pero llegó la hora de aumentar el peso de la barra, arrojándole un disco cuyo tamaño dejó sin palabras a Lee. En la tercera semana, midieron la función cardiopulmonar, donde Ofelia le limitó la capacidad de respirar con un hechizo. Además, le exigió que no abriera la boca, en su lugar, debía intentar respirar por la nariz todo lo posible, como si tratara de expandir sus pulmones al máximo. En el último día de esa semana, Lee sentía que su cuerpo estaba en su límite, incluso llegó a pensar que estaba perdiendo la vida. Aún así, sacó un poco más de fuerzas porque la meta ya era visible, aunque, a duras penas, logró llegar arrastrándose. Ofelia menciona que tardó 12 minutos con 35 segundos, 2 minutos y 5 segundos más lento que ayer. Ahora lo siguiente es correr hasta el manantial de la montaña. Sin embargo, Lee cree que, a este ritmo, será él quien se vaya primero al más allá. Ofelia nota que su voluntad está flaqueando, por lo que promete concederle cualquier deseo si llega en menos de 10 minutos. Tal propuesta hizo que el cuerpo de Lee se tensara para después levantarse de inmediato, y enseguida comenzó a correr a toda prisa. Luego de 18 minutos y 25 segundos, Lee se mostró totalmente exhausto. Ofelia dice que hizo un buen trabajo, no llegó en los 10 minutos acordados, pero gracias a su esfuerzo durante estas 3 semanas, han podido recolectar suficientes datos de su condición física con ayuda de sus talismanes, los cuales desaparecieron de su cuerpo dado que su función ya ha sido cumplida. Ella le avisa que, a partir de ahora, van a empezar el entrenamiento para manejar su habilidad sobrenatural en serio. Primero explica que la habilidad sobrenatural usa el poder de vida que los humanos poseen como recurso, y a esto comúnmente se le conoce como Baek. Pero, antes de aprender el manejo del Baek, tienen que medir la cantidad total del Baek que posee y saber cuál es su límite. Acto seguido, sacó un talismán que se incendió al instante, y ella le ordenó a Zoran que colocara una barrera para mantener afuera a los humanos comunes. Justo después, la barrera fue creada, y poco a poco se fue expandiendo hasta cubrir varios metros a la redonda. Ofelia menciona que, en el momento en el que aprenda a usar Baek, él dará un paso fuera de su vida cotidiana y entrará al mundo sobrenatural, donde tendrá que luchar contra demonios y monstruos. Si quiere sobrevivir contra los Moktuji, debe enfocarse en la lección de ahora. Mientras tanto, Zoran se encuentra furiosa porque Lee estuvo monopolizando a Ofelia durante 3 semanas, y como resultado todos sus planes para divertirse con Ofelia fueron arruinados por Lee. Además, la irrita ver cómo Lee se está creyendo mucho solo por haber pasado la etapa de medición física. En eso, Ofelia le pidió que preparara la medición del límite de Baek, a lo que ella accedió de inmediato, aunque por dentro revela que estará observando a Lee para ver si realmente es útil. Ofelia, por su parte, le pidió a Lee que creara un pequeño cubo de metal, usando el mismo método que utilizó para crear el rifle. Por consiguiente, Lee comenzó a crear el cubo con éxito, y Ofelia pidió que aumentara su peso hasta su máxima capacidad sin incrementar su tamaño. Lee acató la orden haciéndolo sin muchos problemas, mientras que Ofelia exigió que siguiera aumentando su peso hasta que le dijera que se detuviera. Después hizo un sello de manos para solicitarle a Zoran que enviara el dispositivo de medición. Desde el sello, un pequeño robot salió para soltar un lazo, el cual se conectó con la mente de Lee. Este último pregunta para qué sirve esta línea, a lo que Ofelia contesta que eso puede medir la cantidad total de su Baek, pero no es algo para preocuparse. Él simplemente tiene que seguir en lo suyo sin darle importancia. Zoran le informa a Ofelia que la lectura ya está por encima de 90, el promedio es de 100, por lo que deben ir preparándose para detenerse pronto. Ofelia se negó a hacerlo porque está segura de que va a subir más. De hecho, quiere que le avisen cuando la lectura llegue a 180. Para sorpresa de Zoran, el protagonista no solo llegó a 180, sino que lo hizo a una velocidad escandalosa. Ofelia pregunta si notó algún cambio ahora,
y Lee menciona que no sintió nada en particular. Ella le hace saber que eso es normal, incluso si usa todo su Baek, no sentirá ninguna anomalía física. Eso alivia a Lee, porque había dicho que el Baek usa la fuerza vital, así que pensó que podría desmayarse o colapsar si lo usaba todo. Pero resulta que no presenta ningún efecto secundario para el cuerpo. Ofelia aclara que jamás dijo que no hubiera efectos secundarios, de hecho, el agotamiento completo del Baek es muy peligroso precisamente porque no presenta síntomas físicos. Por otra parte, Zoran estaba impresionada por las lecturas mostradas, al mismo tiempo que Ofelia dijo que su nariz sangraría de repente justo antes de que su Baek se agotara por completo. Él tiene que recordar muy bien esa sensación porque es la única señal de advertencia antes de agotar completamente su Baek. Lee tiene curiosidad sobre lo que pasaría si sigue usando su poder después del sangrado. Ofelia responde que, en ese caso, comenzará a usar el poder de su alma en lugar de su Baek. Desde ese momento, su esperanza de vida disminuirá en proporción al poder que use, y su cuerpo no notará ningún cambio drástico que pueda sentir. Esa es la razón por la que agotar su Baek puede ser muy peligroso, ya que de inmediato comenzará a consumir su alma, y por ende, su vida. De repente, Zoran le avisa que la lectura comenzó a subir de nuevo, y poco a poco el puntaje llegó hasta la impresionante cifra de 200. Es aquí cuando a Lee comenzó a sangrarle la nariz, por lo que Ofelia tuvo que pedirle que se detuviera. Al hacerlo, ella pregunta si sus instrucciones fueron difíciles de seguir, a lo que él contesta que no fue tan difícil como el entrenamiento físico. Ofelia lo felicita por su excelente desempeño y quiere que recuerde esa sensación porque será la única señal de advertencia para que no queme su alma. Él tomó el pañuelo de su mano con una enorme sonrisa. Con los deberes terminados, Ofelia le pregunta a Zoran cuál es la lectura final. Zoran se muestra incrédula por lo que está ante sus ojos, debido a que el puntaje final es de nada más y nada menos que de 274. Ahora quiere saber cómo rayos es que Ofelia supo que el límite de este tipo sería tan alto. Ofelia revela la razón por la que Lee tiene una cantidad de Baek mucho mayor a la normal, y eso es porque heredó una voluntad. Él no entiende a qué se refiere, por lo que ella le explica que sus difuntos padres debieron haber hecho una petición muy sincera. Rápidamente, Lee recuerda la petición que le hizo su padre de cuidar a Yejin, y esto se lo contó a Ofelia, quien revela que cuando alguien está pereciendo y desea algo con toda el alma, su Baek se transfiere a la persona a su lado. Pero esto solo sucede si el receptor quiere cumplir y honrar ese deseo, y a eso se le conoce como heredar una voluntad. Ahora Lee comprende que su alto nivel es gracias a sus padres, y Ofelia lo toma de la mano porque sabe que heredar y mantener una voluntad no es una tarea fácil. Sin embargo, el peso de ese cubo es un indicador de los años diligentes que ha vivido, y sus padres saben mejor que nadie lo mucho que se ha esforzado. Sin previo aviso, Lee decidió levantarse e ir hacia unas tuberías, donde se echó agua encima. La razón de esta acción es para ocultar las lágrimas que no puede contener, y se excusa diciendo que simplemente tenía calor. Ofelia es consciente de lo que acaba de pasar, así que le recomienda que vaya a casa porque el entrenamiento terminó por hoy. Pero sería mejor que redujera la hinchazón por el llanto antes de irse, y Lee exclama que no estuvo llorando. Al día siguiente, su hermana se sorprende de que vaya a salir otra vez, y por su ropa se le hace evidente que no va al trabajo. Él le cuenta que cambió a un trabajo que requiere más esfuerzo físico, por lo que entrenar su cuerpo es vital. Esto preocupa un poco a Yejin, y le pregunta si acaso su trabajo es peligroso. Lee contesta que solo es un trabajo común y corriente, pero de todos modos ya se tiene que ir. Yejin no siguió interrumpiéndolo, en su lugar, le deseó buena suerte en el camino. Sin embargo, al quedarse sola, no pudo evitar sentir mucha preocupación por su hermano. Mientras tanto, Lee iba caminando tranquilamente, cuando recordó las dulces palabras de Ofelia acerca de sus padres, quienes le heredaron una voluntad poco antes de fallecer. Lo que provocó que tuviera una gran reserva de Baek. De cierta manera, se alegra de que su hermana y él no estén solos, y el hecho de comprender esto hace que todo valga la pena. Tiempo más tarde, se nos muestra el dron multipropósito de Zoran, el cual activó el modo de entrenamiento móvil, creando una barrera en un radio de 500 metros para evitar el ingreso de civiles.
Seguidamente, el dron procedió a escanear todo el cuerpo de Lee, momento en el que éste lo volteó a ver con algo de incertidumbre. Para su sorpresa, el dron no reprendió por moverse debido a que necesita que se quede quieto para medir sus condiciones físicas. En lo que se reanuda el proceso, él se percata de que esa voz se le hace familiar y está seguro de que ya la ha escuchado antes. En eso, Ofelia le pregunta si pueden comenzar el entrenamiento en condiciones reales, algo que lo toma desprevenido, y menciona que aún no puede pelear contra los monstruos. Ella le pide que no se preocupe, dado que iniciarán con monstruos de bajo rango, y la criatura contra la que va a luchar es la siguiente. Lee se sorprende al verlo porque se trata del gato por el que descubrió la carta de empleo. Ofelia supone que ya había visto a ese pequeñín, y revela que su nombre es Damsil Pyo, un espíritu que usa el más allá para hacer que los pecadores revelen la verdad que ocultan en su interior. Y si lo muerde, terminará confesando con total sinceridad todo lo que pensó ese día. Tal información deja impactado a Lee, pero Ofelia le aclara que esta criatura no puede morder a personas vivas y normales, tampoco a espíritus malignos ni a muñecos poseídos. De hecho, ni siquiera los espíritus guardianes o dioses pueden dañar a un humano si el Baek lo protege, salvo algunas excepciones. Pero le avisa que él sí puede ser mordido por esa criatura en este momento. La razón es que su Baek cambió de atributo defensivo a uno de combate cuando manifestó un arma en su primera batalla. Justo después de eso, Lee fue mordido por el gato, lo que le generó un gran dolor en el dedo. De inmediato, confiesa que no podía dejar de mirar las piernas con medias de Ofelia, un comentario que generó la furia del dron de Zoran, advirtiéndole que va a molerlo a golpes si lo repite. Lee decidió darle un pequeño golpe al gato para que lo soltase, y de esa forma ambos quedaron muy enojados el uno con el otro. Ofelia pregunta si de casualidad tiene alguna mancha en sus medias, y Lee, todo avergonzado, dice no recordar haber mencionado algo como eso. Pero Zoran afirma haberlo escuchado muy claro, y por ende, le ordenó a Damsil que lo mordiera de nuevo hasta aniquilarlo. Curiosamente, el gato acató la orden, y mientras se acercaba, Lee pensó que esto era una mala broma. Ofelia le recuerda que esta es una práctica con el propósito de prepararlo para el combate, y su objetivo será someter a Damsil en este entrenamiento. Los Moktuji suelen atacar más en forma humana que en forma animal, pero por ahora empezarán con este pequeñín que no representa tanto peligro. En ese caso, Lee reunió el valor para pelear. Después de todo, solo se trata de un gato. De un segundo a otro, Damsil pasó a la ofensiva, y él también respondió de la misma manera, estando muy confiado porque su rival es un gato. Para su sorpresa, al final fue derrotado y humillado por Damsil. Ofelia lo reprende por no escuchar la explicación completa, ya que ni siquiera les dio tiempo a cambiar la barrera de entrenamiento al modo de combate. Lee únicamente se disculpa, a la vez que Zoran se burla de él por subestimar a Damsil. Ofelia le pidió a este último que se calme un poco, debido a que Lee todavía no está acostumbrado al combate, así que debe tratar de ir con cuidado. Con eso claro, lo vuelve a poner en el suelo, y con todo listo, Ofelia va a continuar con la explicación. El radio efectivo de este generador de barrera es de 100 metros. Además, tiene la particularidad de que lo seguirá gracias a que es una barrera móvil, por lo que podrá luchar libremente sin preocuparse por los límites del área. Con un chasquido de sus dedos, la transformó a su modo de combate, revelando que en esta modalidad, el cuerpo físico pasa a una forma espiritual. Y aunque se ataquen entre sí, solo se lastima la forma espiritual. Cuando la barrera se desactive, todo se recuperará, así que su cuerpo físico no presentará daño alguno, y por lo tanto, puede usar sus habilidades con tranquilidad. Con eso claro, Lee se pone a pensar en una estrategia, llegando a la conclusión de que una caña de pescar con un juguete es perfecta para combatir a un gato, y efectivamente, pudo llamar la atención de Damsil. Sin embargo, Zoran lo reprende y le ordena que guarde eso de inmediato. Antes de que se diera cuenta, Damsil ya le había arrebatado el juguete, y Zoran revela que cuando Damsil ve un juguete para gatos, se despierta su instinto salvaje de caza, un estado en el que nada puede detenerlo. Damsil en su frenesí fue directo hacia Lee, quien jamás imaginó tal desarrollo de los acontecimientos, por lo que no dudó en salir corriendo.
Soran considera que Lee es un tonto por provocar el instinto salvaje de Damsil y espera que aprenda la lección, al mismo tiempo que Ofelia se muestra alegre diciendo que así podrán entrenar como si fuera una batalla real. Quien no se mostró muy a gusto fue Lee, el cual no podía hacer otra cosa más que huir de Damsil. Ofelia a través del dron lo felicitó, porque al parecer ha aumentado bastante su capacidad para correr a toda velocidad, lo que significa que las 3 semanas de arduo entrenamiento han valido la pena. Lee le pregunta cómo se supone que debe enfrentar a ese gato, porque al menos no puede vencerlo con las manos vacías. Ofelia le recuerda que su Baek cambió de un atributo defensivo a uno de combate. El Baek tiene una fuerza de defensa absoluta contra fuerzas sobrenaturales, pero por sí solo, no se puede usar para atacar. Para usar su Baek en combate, debe cambiar su atributo a uno de los 3 tipos de combate, que son la voluntad, la determinación y la divinidad. En ese momento, Lee tuvo que esquivar un embiste de Damsil, y ahí Ofelia explica que si entrena el atributo de voluntad, podrá igualar temporalmente la capacidad física de un Moktuji, obteniendo la misma capacidad de reflejos y agilidad que Damsil. En medio de la frustración, él pregunta cómo rayos puede usar la voluntad, a lo que ella responde que ahora mismo es imposible. Entonces, él quiere que al menos le diga cómo puede ganarle a Damsil, y más tarde se encargará de estudiar toda la teoría en casa, algo que a Ofelia no le parece una mala idea. De repente, Lee sintió el peligro, de modo que logró esquivar el potente ataque a larga distancia de Damsil, el cual se miraba muy tierno luego de expulsar semejante poder. Lee no puede creer que ese gatito pueda lanzar rayos por la boca, y Ofelia le cuenta que Damsil también es un espíritu guardián. Por lo tanto, tiene el poder suficiente como para destruir el mal y someter a los espíritus malignos. Lee le recuerda que él no es uno de ellos. Ofelia menciona que, siempre y cuando entrene el segundo atributo de determinación, podrá usar hechizos de combate como ese rayo de Damsil. También podrá manipular elementos como el fuego, el rayo y el viento, además de poder usar la telequinesis, lo que le permitirá lanzar objetos y una gran variedad de hechizos y poderes psíquicos. Seguidamente, Damsil usó su rayo para evaporar un charco que tenía enfrente, una hazaña que dejó estupefacto a Lee, ya que lo hizo de un solo ataque. Ofelia le aclara que el atributo de la determinación requiere varios años de entrenamiento constante para poder usar hechizos y poderes eficaces en combate. Por eso, el atributo de determinación tampoco es una opción viable por ahora. Lee le pidió una vez más que dejara esa explicación para más tarde, porque en estos momentos necesita algo útil para detener a ese gato del Averno. Ofelia se disculpa debido a que es la primera vez que le enseña combate real a alguien, por lo que se extendió un poco sin querer. Damsil, por su parte, seguía avanzando con una presencia imponente, mientras que Ofelia le avisa a Lee que le enseñará a usar un atributo con el que incluso él puede ganar un poder destructivo equivalente a un hechizo de combate. Lee ya desea saber de qué se trata, y Ofelia revela que se trata del tercer y último atributo, la divinidad. Dependiendo de cómo se use, este atributo puede tener habilidades comparables a los hechizos del atributo de determinación. Sin embargo, él no quiere escuchar más explicaciones extensas, porque lo principal es aprender a cómo usarlo. Damsil intensificó su aura para reanudar el combate, a su vez que Ofelia explica que la divinidad es la habilidad de usar su Baek para materializar objetos físicos en el mundo real. Lee recuerda lo que hizo contra el lobo Frost en su primera pelea, y Ofelia dice que está en lo correcto. Normalmente, es el atributo que los guardianes del alma utilizan para crear armas con Baek, y son capaces de dañar a los Moktuji. En eso, Damsil usó un hechizo que sorprendió bastante a Lee, porque de la nada la pata de Damsil tomó unas proporciones gigantescas. De inmediato sugirió detener esto, ya que puede ser muy peligroso, pero Ofelia le pide que no se preocupe, dado que, al salir de la barrera de entrenamiento, todas sus heridas sanarán en cuestión de segundos. Entonces, él pregunta si de verdad no puede perder la vida aquí, y Ofelia responde que eso es correcto, aunque sí sentirá todo el dolor de los ataques. Eso no era lo que Lee se esperaba, esto mientras las garras de Damsil ya estaban a punto de alcanzarlo, y poco después recibió todo el impacto sin poder reaccionar. Tras caer a varios metros de distancia, él se queja del dolor, pero rápidamente lo ignora, ya que Damsil pensaba seguir con el combate.
Es consciente de que por ahora, le es imposible esquivar sus ataques con su movilidad actual, así que no tiene más opción que resistir el ataque de alguna forma. Después, Damsil logró golpearlo con su gran pata, haciendo que Lee retrocediera varios metros, pero esta vez salió ileso gracias a un escudo que creó. El dron fue enseguida para captar el resultado, haciendo que Zoran se sorprendiera un poco por su desempeño. Ofelia no dudó en felicitarlo, porque aunque no pueda usar hechizos, acaba de bloquear el ataque de Damsil creando una placa de metal. La técnica de materialización también puede usarse en combate como si fueran hechizos, dependiendo de cómo se aplique. En otras palabras, con el atributo de divinidad puede reemplazar parcialmente al atributo de determinación. Acto seguido, él creó un escudo más robusto y cómodo, obteniendo una defensa más funcional. Ahí recordó cómo aumentó el peso de aquel cubo metálico, así que usó el mismo principio para reducir el peso del arma que quiere hacer, y con eso listo, anuncia que llegó su turno para atacar. Zoran menciona que esa combinación de artefactos no está nada mal, pero normalmente el atributo de divinidad se entrena solo hasta el punto de poder crear armas. En cambio, perfeccionar técnicas de cuerpo a cuerpo o hechizos lo vuelve mucho más poderoso. Ofelia comenta que las armas creadas por los guardianes de las almas suelen ser simples, como lanzas o espadas. Pero el caso de Lee es muy diferente, ya que puede materializar armas modernas de estructuras complejas a una velocidad impresionante. Ese tipo de cosas tienen un poder destructivo bastante considerable, incluso se puede comparar con los hechizos ofensivos que requieren muchos años de entrenamiento. Está segura de que con el tiempo, él aprenderá técnicas de cuerpo a cuerpo del atributo voluntad y hechizos del atributo determinación. Pero por ahora, usar armas modernas con el atributo divinidad es el estilo de combate más adecuado para Lee, quien todavía no está acostumbrado a los poderes. Aunque, lastimosamente, con sus habilidades actuales le será imposible someter a Damsil a pesar de sus armas. Lee se percata de que este gato es muy pequeño y rápido para apuntarle bien, por lo que es imposible que logre conectarlo. Damsil no perdió el tiempo y enseguida apareció cerca de él para golpearlo con una fuerza escandalosa, despojándolo de sus armas en el proceso. En el suelo, él comienza a pensar en qué puede crear para hacerle frente a Damsil, ya que está recibiendo una paliza por parte de un gato, el cual poco a poco se iba acercando para seguir con la humillación. Y la potente aura que desprende no es poca cosa. Es aquí cuando a él se le ocurre un plan, y para ello fue paciente, esperando que Damsil se acercara más. Este último saltó con el objetivo de atacarlo desde arriba, siendo el momento perfecto para que Lee llevara su plan a cabo, y desea ver si Damsil puede esquivar esto. Encima de ellos, una cascada se abrió paso, arrastrando a Damsil en el trayecto, y la cantidad de agua es tanta que gran parte de la barrera se llenó en cuestión de segundos. Al final, Damsil quedó sin fuerzas por estar luchando para salir del agua, momento que Lee aprovechó para crear una jaula en la que lo dejó encerrado, algo que lo llenó de alegría porque sí pudo neutralizarlo con éxito. Zoran está sorprendida gracias a que él pudo crear agua, revelando que materializar un líquido en gran cantidad y sin forma fija, es algo que requiere mucho entrenamiento con el atributo divinidad. No obstante, él fue capaz de hacerlo cuando apenas es la segunda vez que usa el Baek en su vida, una hazaña definitivamente digna de admiración. Ofelia cree que la razón de esto es que su habilidad en el atributo divinidad está más allá del talento común, dado que no hay una explicación clara para lo que acaban de presenciar. Al caer la tarde, el dron procedió a terminar de secar a Damsil, mientras que Ofelia menciona que esta hazaña hizo relucir el gran ingenio de Lee. Tal halago lo sonroja y alega que tomó esa decisión ya que encontrar a un gato amante del agua es extremadamente raro, y a pesar de que Damsil sea un espíritu guardián, también sigue siendo un gato. Ofelia dice que tal vez es un poco antes, pero el entrenamiento termina hoy, y ahora le dejará una tarea ligera para estos próximos 3 días. A partir de hoy tendrá que estudiar este libro hasta que sea capaz de materializar todas las armas y armamento que aparecen en él. Debe memorizar toda la estructura para que funcionen correctamente. Las que son prioridad están marcadas, y vemos que realmente ese libro es una enciclopedia armamentística. Otra cosa es que su Baek usado en el día de hoy se recuperará con un buen día de descanso. Lee supone que es un sistema muy parecido al de un videojuego.
Y por último, Ofelia le pide que durante los próximos 3 días esté preparado porque podría ser llamado en cualquier momento. El asunto es que ha aparecido un malhechor con el Baek casi completamente agotado. Sorang envió la foto del criminal y el nivel restante de su Baek. Resulta que la persona en cuestión es una mujer llamada Jinhee, cuya particularidad es que puede hacer que alguien se quede sin Baek con solo una pequeña herida, haciendo que la víctima se vuelva un objetivo para los Mokduji. Eso significa que pronto ellos dos tendrán su primera misión como compañeros oficiales. En la noche pasamos a un edificio lujoso, donde Jinhee estaba viendo la foto de varios chicos para jugar un poco en la cama, y al final dio con 2 jóvenes bastante útiles para quitarles el colágeno. En eso llamó a un sujeto cuyo nombre es Kim, al igual que el concejal que quedó tieso hace poco. Ella quiere que el número 3 y el número 8 vayan al club esta noche. En eso, se sorprende de que la grabación del sencillo debut es pasado mañana, una terrible noticia porque no le gusta estar preocupada cuando se está detonando a sus chicos elegidos. Ahora le exige a Kim que le diga a esos artistas que no pueden debutar en ningún otro lado que no sea en el canal de ellos, de lo contrario moverá mar y tierra para que hagan su presentación en una esquina de un mercado rural. Así que es mejor que no se rebelen. Al colgar, su cara se pone muy roja por el enojo que le causa a esa gente, y con todo acordado tomó su bolso para salir. Ahí le pide a su secretario Park que le diga a Kim que prepare el auto, y también debe llamar al club para avisar que van en camino. Antes de irse, con una cara llena de malicia, revisa su bolso diciendo que con esta cantidad de harina es suficiente. A lo lejos, Sommer notó que su Baek ya está muy tenue, y a este paso estará completamente desprotegida para el día de mañana. No es su tipo en lo absoluto, pero no hay de otra. Después de todo, no tiene otra opción más que devorarla por todo el mal que ha hecho. Al día siguiente, Lee se encontraba leyendo el libro que le dio Ofelia, percatándose de que, en efecto, los atributos de voluntad y determinación son demasiado difíciles para manejar por ahora. En el libro hay cosas como infundir Baek en la médula espinal para fortalecer los nervios inferiores, o cargar el Baek con energía de fuego y hacerlo explotar. Sin embargo, no tiene ni la más remota idea de qué significan esas cosas. En cambio, no tiene problemas en usar el atributo divinidad. Supone que se debe a que desde niño le gustaba hacer cosas con las manos, y este atributo le permite materializar objetos, haciendo que le sea muy fácil de usar. Según las palabras de Ofelia, su Baek ya debería estar recuperado por haber descansado un día. En estos momentos siente su cuerpo muy ligero, a diferencia de ayer cuando había agotado su Baek. Al sentirse al 100%, dice que es hora de ir a la chamba, pero apenas abrió la cortina se topó con su hermana, quien se sorprendió al verlo, ya que lleva un traje muy elegante, y pregunta a dónde va a ir. Él responde que se dirige hacia el velorio del abuelo de un amigo. Esto confunde a Yejin porque él no tiene amigos, y él menciona que es un amigo nuevo que conoció hace poco. Ella quiere saber cómo se llama, y él contesta que su nombre es Damsil. Sea como sea, le avisa que ya tiene que irse, y además volverá algo tarde. Yejin le pide que le dé sus condolencias a su amigo, y una vez sola, ella confiesa que el nombre Damsil le parece lindo. Minutos después, Lee y Ofelia fueron a un edificio lujoso, donde ella le sugirió que no se pusiera tan tenso. Lee le asegura que no está nervioso, pero en ese caso Ofelia no comprende por qué está temblando como loquita, y le recuerda que no será la primera vez que se enfrentará a un Mokduji. Él le aclara que la vez pasada todo fue tan repentino que ni siquiera le dio tiempo a pensar las cosas y se vio obligado a luchar. Ofelia le informa que el objetivo llegará en cualquier momento, así que lo mejor es que se tranquilice. Lee sabe que tiene razón porque a estas alturas, no sirve de nada ponerse nervioso. Justo ahí, vio en esta revista un vestido sumamente caro, casi llegando a la cifra de los $1000, y le parece increíble que esto cueste 2 meses de gastos de vida. No obstante, ahí se percata de algo, y es que Ofelia lleva exactamente ese mismo vestido. A todo esto, dice que cada vez que se miran, ella lleva atuendos diferentes, y pregunta cómo es que consigue toda esa ropa. Ofelia le revela que su secretaria, que está en el mundo celestial, se encarga de crearle vestimentas acordes a esta época.
Lee supone que se refiere a la mujer que hablaba a través del dron, y Ofelia le hace saber que su nombre es Oran. Ella está muy interesada en la moda de esta época, así que se mantiene atenta a las cosas que salen en esas revistas y reproduce los atuendos que aparecen ahí mediante hechizos para luego entregárselos. La posibilidad de crear ropa con ese método es algo que a Lee lo alegra, porque en esta revista incluso hay ropa que le encanta y admite que Soran tiene un buen gusto en el ámbito de la moda. Ofelia le agradece por los halagos y le hará llegar ese mensaje a Soran, porque de seguro la pondrá contenta. Seguidamente, anuncia que ya llegó la próxima presa de los Moktuji, una humana que ha sobrepasado por mucho el límite de su maldad, y para encontrarla solo deben mirar hacia la entrada del hotel. Al lugar acaba de entrar Jinhee, de 39 años, acompañada de un joven. Ella es la vicepresidenta ejecutiva de Seongo, una gran empresa de entretenimiento que creció a partir de una cadena de televisión por cable, y su padre es el presidente de la compañía. A Lee le parece extraño que esté junto a alguien tan joven, y Ofelia le aclara que esa es la próxima presa para Jinhee. Estas presas son el punto de partida de todos los actos malvados que ella ha cometido. Su modus operandi es escoger entre los aspirantes a celebridad de su agencia y usar a su antojo a quienes le llaman la atención. Primero, se los detona asegurándoles un debut, pero juega con ellos cuando les toca aparecer en programas y luego los desecha. Y es en ese punto en el que sus peores crímenes ocurren. Después de silenciarlos con manipulación mediática, provoca escándalos masivos para arruinarles la carrera. Los involucra en temas como los estupefacientes, apuestas ilegales, controversias y todo eso para destruirles la vida por completo. Este proceso de destrucción es algo que le causa placer y algunos terminan con su existencia o simplemente quedan arruinados para siempre. Ahora, si Jinhee le hace el más mínimo daño a alguien, su Baek se perderá completamente y será el objetivo de un Moktuji. Lee nota que ese es el mismo caso que el del concejal de la vez pasada, y Ofelia dice que está en lo correcto. El Baek de una persona originalmente es puro y fuerte, pero va perdiendo su luz y su poder protector a medida que acumula malas acciones. Y cuando el límite del mal es superado, el humano en cuestión se vuelve una presa para un Moktuji. En este caso, Jinhee perderá la vida sin importar si viene el Moktuji o no. Eso se dará esta noche entre las 3:15 y las 3:30 de la madrugada, siendo su lugar de deceso la habitación 1205 de este hotel, y básicamente solo le queda media hora de vida. Eso quiere decir que van bien, ya que no siente que el Moktuji haya desplegado su barrera, por lo que tienen algo de tiempo. Jinhee, por su parte, se subió a un elevador junto a su joven en dirección a una habitación, pero antes de que se cerrara la puerta, los protagonistas llegaron para entrar al elevador también. De esa forma, todos subieron juntos a los pisos superiores, lo que sorprende a Jinhee porque da la casualidad de que ellos se dirigen al piso 12 al igual que ella. Este momento lo aprovecha para halagar lo hermosa que es Ofelia y además su gran estilo, preguntando si ya pertenece a alguna agencia. Ofelia responde que no pertenece a ninguna, siendo así, Jinhee le da su tarjeta de presentación, contándole que puede ver el potencial de estrella que tiene, así que le ofrece que se una a su agencia en el futuro. Tal propuesta genera una pequeña sonrisa en el rostro de Ofelia, y después la rechaza diciendo que se va a casar con este hombre, de modo que le sería muy difícil seguir con una carrera en el mundo del entretenimiento. Jinhee considera que es un desperdicio, pero entiende que al casarse todo se vuelve más difícil. Con esto, ambos protagonistas pudieron evitarse más preguntas innecesarias, a la vez que Jinhee le pide a su joven que se cuide la piel y que también deje de fumar, debido a que pronto lo va a meter en un comercial de Royal Coffee. Eso lo impresiona porque hace poco salió un nuevo comercial de esa marca con un nuevo modelo, y sospecha que ese tipo salía con ella. Jinhee le aclara que pronto va a salir una nota de prensa sobre apuestas ilegales que hará hundirse a ese sujeto. Al joven le parece extraño, dado que no parecía ser ese tipo de persona, y a todo esto, quiere saber cómo rayos supo esa información. Jinhee le recuerda con quién está hablando, reiterándole que no hay nada fuera de su conocimiento en este negocio, algo que enoja un poco a Lee, porque esa mujer no tiene ningún remordimiento al hacerle esto a sus presas. Cuando llegan al piso 12, cada pareja tomó su rumbo, momento en el que Lee pregunta cómo es que esa mujer va a perder la vida,
ya que eso pasará sin importar que detengan al Moktuji. No parecía enferma ni del tipo de persona que se autodesinstale el Windows, así que le da mucha curiosidad. Ofelia le aclara que ni ellos conocen la causa exacta, de hecho, nadie puede conocer el futuro, incluso no se puede saber la hora exacta del deceso, simplemente conocen un aproximado. Lee piensa en la posibilidad de un gran accidente en este hotel, cosa que Ofelia descarta gracias a que este lugar estaría lleno de mensajeros del más allá esperando las almas de las víctimas. Lee se pone a analizar más a fondo todo y llega a una conclusión. Antes de que la diga, Ofelia comenta que esa posibilidad es muy probable. Al fin de cuentas, es una mujer que ha causado mucho rencor, así que de seguro, una de sus víctimas va a tomar venganza por mano propia. Entonces, Lee comprende que ahora mismo debe haber alguien escondido con la intención de eliminar a Jinhee, y por esa razón es que deben detenerlo porque, de lo contrario, el responsable se convertirá en un asesino de verdad. Ofelia le deja la opción de elegir, salvarle la vida a Jinhee significa que tendrá que pelear contra el Moktuji que vendrá por su alma. En cambio, si no evita el deceso de Jinhee, podrán recuperar su alma antes que el Moktuji, y si eso pasa, el Moktuji ni siquiera se presentará. Por eso, le da a elegir entre dejar las cosas como están y recuperar el alma sin problemas, o evitar el final de Jinhee y luchar contra el Moktuji. Por cierto, si decide evitar el deceso de Jinhee, tendrán que aparecer frente a esa mujer primero, y si hacen eso, serán detectados por el Moktuji que va tras ella, lo que le dará la oportunidad al Moktuji de atacar primero. Por esa razón, le pide que lo piense bien para tomar la mejor decisión posible. Lee guarda silencio, pensando en todo lo que Ofelia le ha dicho hasta ahora, y menciona que la mejor opción es evitar que alguna de sus víctimas se convierta en un asesino por un arrebato de ira. Además, como ella misma dijo, el destino no está escrito, por lo que el asesinato de Jinhee todavía solo es una posibilidad, lo que quiere decir que podría perecer de otra forma. Debido a ello, cree que pueden evitar que el Moktuji la alcance o que alguna víctima cometa el mayor error de su vida. Esos aspirantes a idols probablemente solo fueron jóvenes que fueron detonados y descartados por Jinhee. Podrían incluso tener la edad de su hermana Yejin, pero al final sus sueños fueron pisoteados, tirando a la basura todo el esfuerzo que hicieron para que ni siquiera obtuvieran la oportunidad de debutar. Terminaron viviendo ansiosos en la industria y acabaron aferrándose a una cuerda podrida como Jinhee. De esa forma, acabaron explotados y luego descartados como simples basuras por una escoria humana como ella. El resentimiento escaló a tal punto que una de sus víctimas quiere tomar venganza por mano propia, pero ese aspirante roto podrá rehacer su vida en caso de que lo detengan. Con eso claro, decidió detener al Moktuji y a la víctima sedienta de venganza, así que le pide ayuda a Ofelia para tener éxito. Ofelia, con una gran sonrisa, acepta ayudarlo en su decisión, asegurándole que seguirá su voluntad. Cuando se pusieron en marcha, él se sonrojó bastante porque, gracias a su emoción, tomó a Ofelia del hombro sin darse cuenta. Aunque recordándolo bien, ella fue quien lo tocó primero. Aún así, le aterra la posibilidad de que ella lo malinterprete, pero tampoco es como si él tuviera malas intenciones. Ofelia, al notar su comportamiento, se limitó a reír un poco y dice creer que él está preocupado por la víctima, lo que le reitera que es una persona amable y considerada. Un avergonzado le menciona que en efecto, si estaba pensando en ese aspirante a idol, negando rotundamente que estaba recordando el contacto físico. Ella pregunta por eso último, a lo que él, con muchos nervios, respondió que no es nada y que debería olvidarlo. A todo esto, quiere saber si acaso puede leer la mente, algo que la deja confundida y supone que desea que lo haga, a lo que Lee se negó de inmediato. Ofelia considera que ese corazón bondadoso será una gran fortaleza cuando luche contra criaturas oscuras. Después de todo, el Baek se deteriora con las malas acciones, pero se fortalece y se purifica con las buenas acciones. Así que le recomienda que conserve ese corazón puro, porque esa bondad lo hará más fuerte. Esto lo pone nervioso, ya que sospecha que ella leyó su mente y descubrió sus malas intenciones. Eso explicaría eso de mantener su corazón puro, porque prácticamente era una advertencia para que no pensara cosas raras, aunque la realidad es que Ofelia nunca lo dijo con esa intención.
Luego de unos minutos, Ofelia comenta que no hay ninguna señal de que el Moktuji haya abierto una barrera, y eso significa que van con tiempo de ventaja. Lee recuerda que el lobo Frost también hizo lo mismo, e intuye que todos los Moktuji utilizan esa barrera. Ofelia cuenta que los Moktuji toman forma humana y se ocultan en las sombras, pero cuando cazan, muestran sus colmillos y empiezan la caza. Colocan una barrera alrededor, después atraen a sus presas a esa barrera y las eliminan ahí. Ese tipo de barreras están completamente separadas del espacio-tiempo del mundo terrenal, y adentro el tiempo se detiene, así que afuera solo transcurre un instante sin importar cuántas horas pasen ahí dentro. Y todo lo que se rompió vuelve a la normalidad cuando la barrera desaparece. Por eso los Moktuji pueden cazar sin dejar rastros en el mundo real. Pero justo en el momento en que abren la barrera, se genera una onda espiritual muy particular, lo que les permite esperar ocultos y detectarla. En el pasillo, alguien salió corriendo diciendo que hay un tipo loco. Lee pudo reconocer que ese era el chico que había entrado junto a Jinhee. Ofelia por su parte, le lanzó un hechizo que lo dejó inmovilizado, y al lado de ellos apareció un portal. Ofelia le ordenó a Zoran que borre y altere los recuerdos de ese sujeto, y también debe hacer que se vaya a su hogar. Zoran acató la orden de inmediato, y el sujeto, con sus recuerdos alterados, dijo que irá a su casa. Ofelia menciona que tal parece que otro aspirante estaba escondido para atacar a Jinhee, así que deben apresurarse antes de que todo se vuelva más caótico, una cosa con la que Lee está de acuerdo. De esa manera, llegaron a la habitación de Jinhee, aunque se toparon con la puerta cerrada. Ante este problema, Lee piensa que no hay de otra, su idea es crear un hacha de emergencia contra incendios, y con eso, romper la puerta. Sin embargo, Ofelia usó sus llamas, con las que destrozó la cerradura. Con eso hecho, le sugiere que tenga cuidado con la parte derretida porque sigue caliente. Al entrar, vieron como un tipo estaba sobre Jinhee para eliminarla. El sujeto en cuestión estaba muy determinado a mandarla a la otra vida, momento en el que Lee lo tomó por la espalda para detenerlo, lo que enoja al tipo, quien le pidió que lo soltara a menos que quiera sufrir el mismo destino que Jinhee. El forcejeo continuó hasta que Lee le advirtió que, si no se detiene, va a arruinar su vida, pero el tipo exclama que su vida ya está arruinada. Jinhee, al recuperarse, se sorprende al ver la pareja de hace rato y pregunta si también están junto a ese lunático. Este último le reclama por esos artículos de los estupefacientes, ya que se enteró de que su hijo manipuló todo usando los medios, haciéndolos creer que consumía ese tipo de sustancias. Jinhee dice que ella no tiene nada que ver con ese artículo de sustancias en su auto. Sin embargo, el tipo le advierte que encontrará las pruebas de que su hijo manipuló a los medios. Ella lo alienta a hacerlo, después de todo, alguien como él no tiene relevancia y nadie le creerá. Lee le recomienda que no siga provocando al joven, pero en lugar de eso, Jinhee continuó con sus burlas diciendo que solo fue un poco amable con ese fracasado que no tiene talento. Tales palabras hicieron estallar de ira al joven, por lo que Lee tuvo que esforzarse para calmarlo, alegando que ya no hay necesidad de enojarse. Al fin de cuentas, la vida de esa mujer se terminará hoy sin importar lo que haga. Eso dejó en silencio toda la habitación, provocando que el joven se confunda, mientras que Jinhee lo tacha de loco. Ofelia aprovechó la confusión para pegarle un sello al joven, lo que hizo que se sumergiera en un profundo trance. Jinhee se asusta porque no entiende qué es lo que le acaban de hacer a ese tipo, y pregunta quiénes son. Ellos, al verse mutuamente, decidieron cumplirle su petición, por lo que Lee le revela que son representantes del inframundo. Tal cosa le parece una tontería a Jinhee, y supone que Ofelia es una fiscal, mencionando que una chica tan linda como ella debería haber estudiado mucho. Pero le advierte que, si la acusa, va a traer un camión lleno de abogados de las mejores firmas, quienes además están conectados a varios fiscales, incluso al fiscal general. Por lo tanto, no cree que ella pueda con tanta presión cuando la lleven a la Corte Suprema. Ofelia le deja claro que eso no va a pasar, porque el juzgado al que irá va a ser el más bajo de todos. Jinhee la reta a que lo intente, pero se quedó pálida del susto cuando vio cómo el sujeto de antes estaba desapareciendo. Lee sospecha que podría ser el Moktuji, a lo que Ofelia comenta que la cacería ya comenzó, y la barrera del Moktuji acaba de ser creada.
Enseguida, se puso enfrente de Jinhee, ordenándole a Lee que haga un escudo frente a ella capaz de cubrir a 3 personas, porque siente una fuerte hostilidad más allá de la ventana del balcón. De su diario, arrancó un sello que se lo pegó a Jinhee, a quien le recomendó quedarse quieta si no quiere que el Mokduji se lleve su alma, y garantiza que la enviará al infierno de forma segura. Luego de eso, Jinhee quedó dormida, y Lee ya terminó de hacer el escudo. No obstante, un fuerte golpe le llamó la atención, y al revisar vio que se trataba de un cuchillo lanzado con una fuerza aterradora. Ofelia le recomienda que no saque la cabeza fuera del escudo, porque esto apenas comienza. La ventana de la habitación se estaba agrietando, y al segundo siguiente fue rota por una gran cantidad de dagas lanzadas. Lee ya comprobó que si no fuera por el escudo, ya estarían como coladero, y es que la cantidad de cuchillas es tanta que el escudo se estaba dañando seriamente, sin contar el hecho de que varias lograron rozarlo un poco. Gracias a este problema, exige una compensación laboral, y pregunta si este trabajo tiene un seguro de vida, aunque lo único que pide es que cuiden de su hermana si pierde la vida. Ofelia le pide que no se preocupe, debido a que todo está especificado en el contrato de trabajo. Ella, con un movimiento de su mano, liberó su aura, activando así el espejo reflector de demonios, a quien le ordena que intercepte todas las cuchillas que se muevan a gran velocidad y que midan menos de 10 metros de largo. Seguidamente, el espejo logró repeler todo con éxito, y Lee supone que esa ola de ataques ya se terminó. Summer llega admitiendo estar sorprendida por ese espejo reflector de demonios, pero incluso con ese tesoro tan preciado, tiene que depender de la fuerza humana por su falta de Baek. Y ante sus ojos no tienen nada de especial pese a ser un mensajero del inframundo y un dios. También nota que ese humano ha creado un escudo bastante grande, por lo que debió gastar mucho Baek. Teniendo eso en cuenta, le propone a Ofelia que entregue a esa presa. Ofelia dejó este asunto en manos de Lee, quien hizo un rifle para dejarle claro a Summer que aquí no se negocia, soltando una ráfaga de disparos hacia ella. Summer, al esquivar, comenta que es alguien muy precipitado porque la atacó mientras estaba hablando, aunque por dentro se preocupa, ya que sus fuentes no le dijeron que podía crear 2 armas al mismo tiempo. No obstante, eso no importa, debido a que no vino sola a esta pelea. Ahora le presenta el contraataque a su arma. Estos son los Mokduji que trajo especialmente para él. El Mokduji en cuestión pregunta si realmente le va a confiar esta pelea tan importante, a lo que ella responde que eso fue lo que le prometió, así que le pide que demuestre de lo que es capaz. El Mokduji le da las gracias, y por consiguiente, el cuerpo del sujeto comenzó a destrozarse, porque en realidad se trataba de innumerables ratas Mokduji. Esto preocupa un poco a Lee, mientras que la rata líder comenta que el poder de las balas es tremendo. Pero aún así eso equivale a solo una rata por bala, por lo que a partir de ahora, más le vale que cuente bien las balas que le restan. Aunque eso tampoco hará ninguna diferencia, dado que no tendrá suficientes para eliminarlos a todos. Lee procedió a desatar una ráfaga con su rifle, pero hay demasiadas ratas, y ya se dio cuenta de que no puede hacerle frente a esta plaga con sus armas. El líder de la manada ordenó que destrozaran el escudo, e inmediatamente después, un gran ataque impactó con fuerza. Ofelia actuó rápido para usar uno de sus sellos con el cual reforzó el escudo. Los ratones se sorprendieron al ver esta nueva defensa, pero notaron que es débil, así que solo deben roerlo. Ofelia le informa a Lee que esta es una barrera que acaba de levantar de forma improvisada, de modo que su durabilidad es baja y pronto se hará pedazos. Levantará una barrera más fuerte en la habitación opuesta, por lo que deben ir hacia allá por ahora. Lee acató la orden, a la vez que el líder de los ratones menciona que esta barrera fue hecha sin Baek, y por lo tanto será devorada en un par de segundos. Ellos, por su parte, fueron a la otra habitación, donde Lee trata de pensar en una manera de lidiar con la plaga de ratas. En paralelo a eso, las ratas siguieron destrozando la barrera, mientras que Summer mantiene sus cuchillas listas para el ataque. En cuanto a los chicos, Ofelia cargó con Jinhee para llevarla a otra habitación, y para eso rompió las puertas a base de fuerza bruta. Los roedores seguían destrozando la barrera ante la atenta mirada de Lee, quien propone atrapar a todas esas ratas con el espejo que usó antes. Sin embargo, Ofelia le aclara que es imposible someter a un Mokduji con el espejo reflector,
porque lo único que puede derrotar a un Moktuji es el Baek humano. Lee se sorprende, porque eso significa que cada una de esas ratas es un Moktuji, a lo que Ofelia responde que está en lo correcto. De hecho, es la primera vez que ve a los Moktuji actuar en enjambre de esta forma. Pero a juzgar por cómo estaban dispuestos a sacrificarse para lanzar hechizos, cree que todas las ratas comparten una sola conciencia. No obstante, lo importante ahora es proteger este lugar con una barrera de defensa formal, y gracias a sus sellos, la barrera no tardó en hacerse. Pregunta si puede materializar alguna otra arma con un mayor poder de detención, y Lee confiesa haber estado pensando en esa posibilidad. Pero ahora mismo lo mejor que puede hacer es generar un arma de fuego pequeña que puede usarse con un escudo. Revisó los diagramas estructurales internos de la enciclopedia que le dio, pero no se los aprendió lo suficientemente bien como para materializar otras armas. Ofelia se alivia al saber que al menos ha revisado todo en ese libro, y revela que hay una forma de materializar armas incluso con conocimiento fraccionado, aunque el riesgo es bastante alto. A Lee eso ya no le importa, porque a este paso serán devorados por las ratas, así que es mejor intentar algo a pesar del riesgo. En ese caso, Ofelia le pide que se siente en la cama, a lo que él accede sin problemas. Esto ocurre mientras las ratas los observan desde el otro lado de la barrera, y empezaron a roer con más furia que antes. Ofelia explica que, a partir de ahora, usará el Baek de Lee para hiperdespertar su cerebro. De esa manera, podrá utilizar el 100% de su capacidad cerebral por un breve periodo de tiempo. Cuando alcance ese estado, podrá comprender completamente y materializar incluso diagramas de armas que solo repasó por encima. A Lee le parece extraño que no lo hayan hecho antes siendo un método tan efectivo. Ofelia menciona que este método era usado originalmente por artistas marciales antiguos para potenciar sus cuerpos físicos. Normalmente, el cerebro no era el objetivo de mejora. Además, a diferencia de la creación de armas, que consume una cantidad fija de Baek, el mejoramiento corporal lo drena continuamente, y al cabo de unos segundos se quedará sin Baek, comenzando así a consumir su esperanza de vida. Incluso alguien que posea 3 veces la cantidad normal de Baek solo podrá resistir unos 5 minutos. Básicamente, es una técnica de destrucción mutua, sobre todo porque esta vez no lo usarán para el mejoramiento físico, sino para hiperdespertar su cerebro. Por lo que la posibilidad de fallo es muy alta y no puede garantizar el éxito. Lee se preocupa al notar que ella ni siquiera tuvo la molestia de mentirle diciendo que van a lograrlo con un 100% de éxito. Pero Ofelia menciona que, en esta situación, una mentira no significa nada. Para poder hiperdespertar el cerebro, primero debe liberar por completo su mente de pensamientos negativos, como la angustia y la preocupación, es decir, debe estar en un estado positivo lleno de pensamientos felices. Le pide que, a partir de ahora, imagine sus momentos más felices uno por uno. Mientras lo hace, ella amplificará la actividad cerebral de esos momentos y añadirá su Baek para desencadenar el hiperdespertar del cerebro. Lee comenzó a imaginar un escenario donde es millonario, lo que haría posible pagar todo el tratamiento de su hermana Yejin. Y de esa forma ella se recuperaría completamente sin más riesgos de parálisis en la parte inferior del cuerpo. Soñar con tal futuro lo pone muy contento, y Ofelia lo felicita, ya que lo está haciendo muy bien, haciendo que el nivel del despertar aumente constantemente, y lo alienta a que siga así. Lee piensa en que sería genial llegar a tener una familia formal, imaginando un futuro donde llega a su casa luego de una jornada de trabajo y es recibido por su esposa, quien es ni más ni menos que Ofelia. Siendo este un futuro perfecto en el que ambos viven juntos en una luna de miel interminable. La Ofelia verdadera se percata de que su nivel de despertar está aumentando drásticamente, lo que es una buena noticia. Lee por su parte sigue imaginando cómo con el paso del tiempo, llegan a tener 2 hijos, un niño y una niña. De hecho, incluso consiguieron una mascota para el desarrollo emocional de los niños. En la realidad, Ofelia se sorprende debido a que su nivel de despertar está aumentando a pasos agigantados, y no es para menos, ya que Lee se imaginó toda su vida al lado de Ofelia y sus futuros hijos. La verdadera Ofelia dice que todo ha sido perfecto, y ahora activará el hiperdespertar de su cerebro, y quiere que enfoque toda su energía mental de una sola vez. Lee al abrir los ojos,
sufre un ataque de ternura al ver la cara de su futura esposa, imaginando de inmediato cómo ellos se ponen románticos mientras sus hijos están dormidos. Y Ofelia, de la manera más dulce, le pide que hagan un tercer hijo, para después empezar con el acto del sin respeto. Inconscientemente en la realidad, dijo la palabra tercer, algo que deja confundida a Ofelia. Afuera, Summer ve impresionante que esa barrera todavía resista a pesar de que esas ratas están mordiendo con todas sus fuerzas, y no recuerda haber visto a esa diosa antes. Pero admite que está en otro nivel comparado con los otros dioses que ha enfrentado. Por ahora, eso le da igual, dado que no es ella quien está peleando. Al fin de cuentas, hoy solo vino a mirar, y se pregunta cuánto tiempo más podrán resistir el ataque de las ratas. Estos últimos seguían destrozando la barrera. Y mientras esto sucede, Ofelia menciona que esto es impresionante, porque no pensó que realmente tendrían éxito con el despertar del cerebro con Baek, y se nos muestra la nueva apariencia albina de Lee. Las ratas por fin lograron destrozar la barrera, pero no tardaron en chocarse con la otra barrera que hizo Ofelia. Sin dudarlo, usaron los hechizos destructivos al mismo tiempo, una acción que logró crear una grieta en la barrera, y tras unos cuantos ataques más, lograron partirla con éxito. Sin embargo, la rata que iba a entrar fue golpeada con gran fuerza por una pequeña bola. Una vez en el suelo, se preguntan qué rayos es esa cosa. La rata sin saberlo tenía entre sus patas una granada, la cual explotó eliminando a todas las ratas en su rango. Los sobrevivientes se preguntan qué es eso que acaba de explotar, a la vez que Summer nota que esa ya es la tercera arma que ese humano crea. A este paso, se quedará sin Baek, por lo que no podrá seguir fabricando armas sin fin. Seguidamente hubo otra explosión, y el jefe de las ratas cree que unas cuantas de esas no son ningún problema, únicamente deben dispersarse, y cuando el humano se canse, pasarán al ataque. De inmediato, siguieron ese plan y todos se dispersaron, lo que llena de confianza al líder de las ratas porque cree que tienen la situación bajo control. Para su sorpresa, Lee creó una lluvia exagerada de granadas, y se preocupan porque eso definitivamente no se lo esperaban. En una medida desesperada, las ratas fueron a bloquear las granadas con antelación para evitar que explotaran. Desafortunadamente para ellas, Ofelia usó el espejo reflector para mandar ondas de calor, las cuales, al entrar en contacto con las granadas, las hicieron explotar. Esa estrategia dejó impresionada a Summer, ya que la destrucción que provocó fue enorme. El líder de las ratas dice que tan solo es un ruido fuerte, simplemente tienen que seguir envolviendo las granadas con sus cuerpos para bloquear los fragmentos, y de esa forma, el daño no será significativo. Ahora que ya saben cómo contrarrestarlo, no deben tener miedo, porque todavía tienen muchos dientes para seguir mordiendo. Lee, en modo papucho, creó una nueva granada y no tardó en lanzarla hacia las ratas. El líder de las ratas ordenó que fueran 4 para envolver esa cosa, una acción que las otras ratas llevaron a cabo con éxito, pero no contaban con que esta vez sería una granada de humo tóxico. Ellos, sin saberlo, creen que se trata de fuego blanco que no se apaga. Summer está segura de que no existe un hechizo así, ni siquiera entre la hechicería, y se pregunta hasta qué punto ese hombre puede controlar el hierro y el fuego. Además, por lo que mira, ya no queda mucho tiempo para estar relajada. Ofelia menciona que el humo del fósforo blanco se está esparciendo, así que ya es hora de que Lee prepare el arma final, pero le avisa que ya no le queda mucho Baek y que, de ahora en adelante, debe usarlo con cuidado. Lee, al comprender su situación, procedió a realizar su última creación. El líder de las ratas dio la orden de que se cortaran la carne con el fuego blanco. Los que tengan daños menores tienen que cubrir a sus compañeros con la parte del vientre donde el fuego no ha alcanzado. De esta forma, varios se salvarán del fuego blanco y solo deben resistir hasta que el humano termine de gastar el poco Baek que le queda, oportunidad que van a aprovechar para despedazarlo con los dientes. De la nada, todos fueron atrapados en la barrera de Ofelia, quedando completamente encerrados sin poder hacer algo al respecto. Ofelia comenta que, si fueran ratones normales, se habrían dispersado siguiendo el instinto de supervivencia, pero tienen un orgullo que no retrocede ante la crisis. El líder de las ratas entiende que todo fue una trampa desde el inicio,
y los hicieron reunirse para atraparlos con la barrera defensiva que ya estaba levantada. Aún así, está confiado en que el humano ya se quedó sin Baek. Además, solo les tomará 3 segundos destruir esta barrera, y en cuanto salgan, los van a destrozar. Lee, como todo un Chad, dice que 3 segundos es muy lento, porque a él le tomará solo 1 segundo para calcinarlos con su lanzallamas. Ahora el líder de las ratas sí se puso pálido del miedo. Como la batalla ya está decidida, Ofelia hará que el cerebro de Lee salga de ese estado, y con tan solo poner su mano frente a él, lo devolvió a la normalidad. Acto seguido, le advierte que el estado de hiperdespertar casi ha agotado todo su Baek, así que debe usar lo poco que le queda con mucho cuidado. Lee es consciente de ello, de hecho, solo pudo manifestar 2 litros de combustible que se agotarán con 2 segundos de rociado. El lado positivo es que este ataque será definitivo, por lo que la batalla está a punto de terminar. No obstante, Sommer apareció enfrente diciendo que una carta así de poderosa es hacer trampa, sorprendiendo a Lee porque se suponía que no iba a intervenir. Sommer confiesa que no tenía intenciones de involucrarse en la pelea, pero cambió de opinión y lanzó una daga para eliminarlo. Ofelia reaccionó rápido para bloquearla con éxito. Sommer le hace saber que ella es una artista marcial, y por lo tanto, no le será difícil romper esa barrera improvisada que acaba de hacer. Le advierte que, si no quiere dagas incrustadas en su cara tan linda, es mejor que se haga a un lado y deje a ese hombre a su merced. A Ofelia le parece lógico que Sommer sea una artista marcial, y contra todo pronóstico, abandonó su barrera improvisada para retarla a que lanzara todas las dagas que pudiera. Sommer, de inmediato, lanzó una gran cantidad de dagas, las cuales Ofelia atrapó con sus manos sin mucho esfuerzo, asustando a Lee porque detuvo una a pocos centímetros de conectarlo. Sommer se preocupa, ya que fue un ataque bastante serio y no esperaba que las atrapara todas, preguntándose qué clase de mujer es. Menciona que los dioses realmente aprecian a sus compañeros, y no puede decir quién es el caballero y quién la princesa, pero al menos Ofelia pudo haber dejado pasar 1 o 2 para no hacerla ver tan mal. Ofelia revela que su industria siempre tiene escasez de personal, así que cada persona es un gran recurso. Sommer confiesa que ellos, los Moktuji, también tienen escasez de personal, y cada uno de ellos es valioso, a pesar de que sean algo inútiles como estos ratones. Con eso claro, decide retirarse, una idea que al líder de los ratones no le hace gracia porque aún pueden pelear. Sommer lo calla, ya que perdieron y apenas quedan unos cuantos de ellos. Sin previo aviso, Jinji apareció luego de despertar y cree que le dieron alguna sustancia, porque estuvo teniendo alucinaciones extrañas. Lee se preocupa de que haya despertado justo en el peor momento, y como era de esperarse, Sommer suspendió la retirada, ya que la presa salió de la barrera defensiva por su cuenta. Por ende, lanzó a las ratas para que eliminaran a esa mujer, y quien lo hiciera recibiría un nombre de la madre. Las ratas con sus dagas iban directo hacia la cabeza de Jinji. Ofelia, en un acto desesperado, le dio una patada para sacarla del camino, algo que logró exitosamente, pero eso provocó que sus coletas fueran cortadas, dejando todo su cabello suelto. Y hasta aquí el resumen de hoy, mi gente. Recuerden dejar su like y un comentario para apoyar el canal. De esa forma podré traer contenido más seguido. Y con eso dicho, nos vemos en el siguiente video.